se clavaba clavos en el muslo cada vez que oía una voz femenina tras los muros del monasterio. En el invierno de 1498, en el monasterio de San Saba, cerca de Turín, se registró un fuerte aumento de los casos de autolesiones entre los hermanos. En el informe del farmacéutico, presentado al prior Domenico del Vecchio, se dice que solo en diciembre se gastaron más de 17 litros de vinagre para lavar las heridas abiertas y al menos 38 vendajes de cáñamo al día. Las vendas no daban tiempo a secarse, olía a sangre agria y grasa de ratón. El prior del convento, el padre Alfonso di Reticelli, último representante de una antigua familia de jueces de Siena, llevaba ya 13 años sufriendo visiones oscuras, sueños inquietantes y dolores en la nuca. Según los recuerdos del capellán Salvatore, a menudo se despertaba gritando: «Vienen sin carne y los reconozco por los ojos». Su lecho solía estar empapado de sudor hasta la paja. En enero, después de la misa de invierno, no se levantó de la cama. El médico de Turín, Francesco Bellini, llamado a instancias del protector secular del monasterio, el marqués di Mora, lo examinó y dictaminó que las entrañas del abad se están descomponiendo y fluyen como aceite de pan quemado. Se registraron múltiples úlceras en la superficie interna del muslo, marcas de heridas punzantes en el abdomen y quemaduras en la lengua. La orina era turbia y negra. El olor de su boca se describió como una mezcla de almendras podridas e incienso. Se restringieron las visitas a partir del 4 de enero. La comida se le servía a través de una celosía. Apenas bebía agua, pero a menudo se rociaba con ella en silencio. Su cuerpo se volvió pegajoso, la piel caliente y flácida, y en la nuca se le abrió una úlcera con los bordes encostrados. Se conservan los apuntes del sirviente Benedetto, que ayudó al padre Alfonso en sus últimas semanas. Señalaba que el prior exigía que le trajeran varas y un látigo de hierro con ganchos. Las noches en que había peregrinas en el convento, el padre Alfonso era colocado sobre una piedra de molino de madera y atado con correas de cuero, a petición suya. Afirmaba que era la única manera de no sucumbir a la atracción interior que le empujaba hacia la maldición. A mediados de enero, la piel de los omóplatos comenzó a oscurecerse. El médico recomendó lavados con agua salada, fricciones con ungüento de arsénico y enemas matutinos de hinojo y leche de cabra. Esto último provocó fuertes hemorragias y una caída de la presión arterial. En el testimonio del farmacéutico hay una frase: «Después del procedimiento, el rostro del abad se volvió más blanco que la sotana y los labios se le pusieron azules por la respiración». El 16 de enero comenzaron las convulsiones, descritas como arqueamiento de la espalda y crujidos en las articulaciones, como si le estuvieran estirando el cuerpo con cuerdas. Las manos se cerraban en puños y las uñas se clavaban en las palmas. Al quinto día de los ataques, uno de los monjes, el hermano Giulio, no pudo soportarlo más e intentó verter una infusión de amapola en la boca del moribundo. Este escupió el líquido y dijo con voz ronca: «Debo sentir todo lo que me he ganado». Después de eso, no volvieron a ver al padre Alfonso a la luz del día. Todos los procedimientos se trasladaban a la noche. Corrían rumores de que llevaban mujeres a sus aposentos, pero no se confirmó. Sin embargo, el hermano Marcelo afirmaba haber oído un suave llanto femenino detrás de la puerta. Pero el superior estaba solo en ese momento. En la pared de su celda estaban garabateadas las palabras: «Sangre por pensar, carne por mirar». Al 24º día de enfermedad, la piel comenzó a desprenderse del rostro del abad. El médico lo atribuyó al efecto del arsénico y al calor. La frente se le reventó y de ella brotó un líquido turbio. No le dieron la comunión, él se negó. No quería que nadie tocara sus labios. Continuó rezando, tumbado entre sus excrementos. Uno de los sirvientes escribió en una nota: «Olía como la celda de un pecador,
que ha muerto solo entre trapos sucios y cortezas de pan mohosas. A principios de febrero, los monjes ya hablaban en susurros cuando pasaban por delante de su puerta. La habitación estaba llena de moscas. 2 ratas, atraídas por el olor, fueron matadas cerca de la cama del abad. Una de ellas, según afirmó el hermano sanador, intentó roer el vendaje de la pierna del enfermo. No se realizó la autopsia. Según los registros, antes de morir, el abad pidió que no se tocara su cuerpo y que se le enterrara con la misma ropa con la que había pasado los últimos 3 días. Los priores de los monasterios vecinos se negaron a asistir al funeral. El ataúd no fue llevado por los monjes, sino por campesinos a los que se les pagó por adelantado. Solo 6 personas asistieron al funeral. Tras la muerte del padre Alfonso, se produjeron cambios radicales en el monasterio. Desde Roma se envió un nuevo prior, conocido por su cercanía a la corte papal. Se quemaron algunos libros antiguos, se sustituyeron los crucifijos. 2 monjes, especialmente cercanos al antiguo abad, fueron sacados por la noche y nunca más se les volvió a ver. En el informe del obispo de Turín se dice: de ahora en adelante, los monjes ayunarán en silencio y se arrepentirán sin derramar sangre. Cuando el hermano Genadio perdió la capacidad de mantenerse en pie debido a los constantes flagelos, tenía las piernas negras hasta las rodillas y la piel de los talones se le desprendía como corteza. Lo cuidaba el novicio más joven, Juan de Amberes, a quien se le había encargado llevar las vendas ensangrentadas, recoger los restos de carne del suelo de piedra y untar sus úlceras purulentas con una pomada de azufre preparada en la habitación del igumen. Juan no se quejaba. En su diario, encontrado más tarde en el archivo del monasterio con la nota «no apto para la lectura», escribió: «Gimió, pero con cada exhalación daba gracias al Señor, y yo oía sus labios susurrar: límpiame con fuego». El igumen Sebastián ordenó que le quitaran al hermano Genadios el agua, el pan e incluso la vela. Consideraba que el resplandor de la llama despertaba en él el recuerdo de la lujuria. La oscuridad es el útero fecundo del arrepentimiento, decía, y ordenaba envolver el cuerpo exhausto en un saco para que no sedujera ni siquiera a los ángeles. Durante esas semanas, otros 3 hermanos cayeron muertos en el comedor, 1 de hambre y 2 de hemorragia interna, tras un cruel procedimiento de purificación mediante un tapón de vidrio introducido en el intestino. El sanador Ruprecht, un antiguo carnicero de Estrasburgo, comentó lo siguiente sobre lo que había visto. Querían sacar la impureza de su interior, pero se sacaron las tripas, porque la carne siempre es más fuerte que la voluntad. En las crónicas de la abadía de San Mateo en Alsacia, que se conservaban en un cofre de roble rodeado de hierro, hay una anotación manuscrita del capellán. El igumen palideció, evitó hablar, pasaba las noches solo, rodeado de las cenizas de las sábanas quemadas, y las paredes de la celda se cubrieron de humedad, como si fuera el aliento de los muertos. Decía que los espíritus carnales se escondían en el humo, por lo que ordenó cavar un hoyo en medio del patio para arrojar allí las ropas con las que alguien había mirado alguna vez a una mujer. En el mismo hoyo arrojaron 3 iconos en los que, según el abad, la imagen de la Virgen María estaba pintada con la intención de provocar pensamientos impuros. Según el testimonio de los hermanos, en las últimas semanas habían empezado a desaparecer palomas vivas del monasterio. Uno de los hermanos, el anciano Bruno, encontró plumas ensangrentadas y huesos secos en la celda donde vivía el hermano Lázaro, que sufría ataques de arrepentimiento. Este se negó a responder, pero en su habitación olía a humo y vinagre. Más tarde, en los sótanos, se encontraron restos carbonizados de pequeños animales. Los monjes creían que el olor a carne quemada ahuyentaba la tentación. Allí mismo encontraron un pequeño amuleto con la inscripción: «Deseo, por lo tanto, me pudro».
Cuando el inquisidor Orlando de Besançon llegó al monasterio con una misión secreta del obispo de Metz, no le abrieron las puertas hasta el atardecer. El enviado quedó impresionado por el olor a podredumbre y sangre agria que salía de las troneras de piedra. Al día siguiente, tras colarse en el interior con el pretexto de confesarse, escribió en su informe: «En 3 hermanos vi heridas que no pude reconocer. No sangraban, pero exudaban un líquido grisáceo, y cuando pregunté con qué se habían untado, uno de ellos respondió: con su propio semen. Para devolver la tentación a sí mismos, en su informe, el inquisidor añadió que algunas paredes del interior de las celdas estaban cubiertas de hendiduras en las que sobresalían fragmentos de dientes. Los rumores sobre lo que estaba sucediendo llegaron a oídos del duque de Lorena, al que el monasterio estaba subordinado desde la época de su bisabuelo. El duque envió a su escribano con la orden de poner fin a todo tipo de tortura arbitraria e informar sobre el estado en que se encontraban los monjes. El escribano, llamado Clement, llegó al monasterio acompañado de 2 guardias mercenarios y describió en sus notas: «Apenas entré en el claustro, me sentí mal. El aire era pesado, como en un matadero. El hermano que nos recibió tenía los ojos saltones y cuando sonrió, le salió algo verde de la boca». Clement pidió una audiencia con el igúmen, pero ya no podían levantarlo de la cama. Tenía la piel tan estirada sobre los huesos que al intentar girarlo, se le rompió una costilla. Según el sirviente, el igúmen Sebastián murmuraba en sueños: «¿Me están tocando otra vez? Mujeres con pieles, con las manos cubiertas de cera de velas, y el Señor no responde». Los médicos de Tula, a quienes llamaron tarde, constataron la necrosis general de los tejidos de la parte inferior del abdomen, una necrosis maloliente en la zona del sacro y parálisis de las extremidades. En la autopsia, ya después de su muerte, se encontró una piedra del tamaño de un puño en el riñón y los órganos internos fusionados y completamente ennegrecidos. Pero la muerte del igúmen no puso fin a los tormentos. Los hermanos lo declararon santo y comenzaron a guardar las vendas con su sangre como reliquias. Los supervivientes, que solo eran 18, se negaron a salir de los muros y continuaron con el ayuno agotador, asegurando que la carne aún se mueve en nosotros y debemos acabar con ella. Cuando sacaron el cuerpo del igúmen Sebastián de su celda, el olor era tan intenso que 3 hermanos perdieron el conocimiento y uno vomitó sobre las losas de piedra. No se pudo vestir el cadáver, ya que la piel se desprendía al menor contacto. Lo envolvieron en una sábana de lona, pero ésta se empapó rápidamente con un líquido turbio que salía de la zona del abdomen. Según el testimonio del hermano Isaías, del difunto salía humo por las orejas y la piel se había ennegrecido, como quemada por las brasas. El funeral se celebró en penumbra. Ninguno de los hermanos se atrevió a cantar. Solo se oía el sonido sordo de una vieja campana salpicada con la grasa de los cadáveres incinerados. 7 personas llevaban el ataúd, pero uno de los hermanos se derrumbó al dar el tercer paso, gritando que sentía cómo el pecado penetraba a través de la madera. Se lo llevaron y nunca volvió. El cuerpo del igúmen fue enterrado en las catacumbas bajo una antigua bodega, en un nicho donde antaño se escondía a los leprosos. La piedra fue colocada a mano, ya que nadie se atrevió a traer cal. Inmediatamente después del funeral, los monjes se dividieron. Los más antiguos, los que habían estado con Sebastián desde el principio, anunciaron que su muerte no había completado el camino de la purificación. Uno de ellos, el hermano Tomás, se cortó los genitales en la sala de confesiones. La sangre brotó durante mucho tiempo. Sobrevivió, pero ya no pudo volver a hablar. Los más jóvenes, novatos y novicios recientes, comenzaron a marcharse por las noches, dirigiéndose a la puerta trasera, donde les esperaban los campesinos, llamados por sus familiares.
En solo una semana, 10 personas desaparecieron del convento. El inquisidor Orlando, tras recibir una segunda orden del obispo, regresó con 3 médicos y 2 notarios. Exigió una revisión completa de las celdas, los libros, las provisiones y todos los restos. Los hermanos se encerraron en la iglesia y se negaron a hablar. El inquisidor ordenó derribar la puerta. En el interior encontraron 6 cadáveres, 3 de ellos desnudos y 2 con las manos y los pies vendados. Todos llevaban más de 2 días muertos. Uno de los cadáveres tenía una inscripción grabada en el pecho. La carne habla a través de los sueños. Los hermanos restantes fueron reunidos en el comedor. De los 39 hombres, solo 21 estaban vivos. Todos presentaban signos de tortura: heridas en putrefacción, úlceras en el abdomen, orejas mutiladas, ojos quemados. 2 no podían caminar y 1 estaba ciego. Uno de los médicos, llamado Tadeus, escribió: «Vi a un hombre comerse sus propias uñas, mezclándolas con una pasta de harina y sangre. Se untaban el vientre con ella para calmar la pasión». Los interrogatorios se llevaban a cabo en silencio. El inquisidor no permitía ruidos, ya que consideraba que los susurros revelan mejor el pecado. Bajo tortura, el hermano Crisóstomo confesó que había rezado varias veces, imaginando la imagen de una de las campesinas que traían pan. Aseguró que se había quemado la lengua con un gancho al rojo vivo para no volver a pronunciar su nombre. La lengua estaba realmente quemada. Los libros confiscados revelaron que el igúmeno llevaba un diario privado en el que anotaba los destellos del pecado que observaba en cada monje. Había nombres, fechas, lugares, olores e incluso sueños. Las anotaciones sobre el hermano Gennadius se repetían con especial frecuencia. Hoy volvió a temblar, en presencia de la vela. Hay que quitar la luz. La piel de su muslo ha empezado a pudrirse. Es una señal. Abajo había una nota: si llega vivo hasta la primavera, dejar que muera por flagelación será su bautismo. Orlando ordenó cerrar el monasterio. El último en salir fue el hermano Lázaro, que ya no podía moverse, y cuya piel se desprendía incluso al respirar. Susurraba: «No quiero estar entre mujeres en el infierno». Murió en el camino. Su corazón se detuvo tras un tercer ataque provocado por la congelación. Los médicos no pudieron hacer nada. En su cuerpo ya no quedaban venas por las que se pudiera administrar opio o un laxante. Las puertas del monasterio fueron selladas con plomo y sobre la entrada se escribió: «Descanso para quien rechazó la carne». Posteriormente, se colocaron guardias para que los campesinos no robaran las reliquias. Sin embargo, 2 meses después, uno de los campesinos se coló por la noche y se llevó un fragmento ensangrentado de la ropa del abad. Lo envolvió en un lienzo y juró que había dejado de tener sueños lujuriosos. Una semana después, murió de una infección en la sangre. Su mano se ennegreció hasta el hombro. La Inquisición utilizó los acontecimientos de Alsacia como ejemplo. Se enviaron informes por toda la región en los que se indicaba que los pensamientos carnales conducen a la descomposición del cuerpo. El obispo de Metz ordenó que se leyeran estos escritos en 42 parroquias. Escribió: «No prohibiremos la lujuria, pero mostraremos sus consecuencias en un cuerpo en descomposición y en el miedo silencioso. Murieron sin pecado, pero también sin salvación». 10 semanas después del cierre del monasterio, comenzaron los juicios. La Orden de San Miguel insistió en que se abriera una investigación no solo contra los fallecidos, sino también contra aquellos que mancillaron el tejido de la Iglesia con su silencio. Los monjes supervivientes fueron llevados al Tribunal Episcopal de Metz, 16 personas, la mayoría con trastornos del habla, de la vista o de la movilidad. 2 fueron trasladados en camillas. Todos estaban tan exhaustos que, según la descripción del notario Pierre Lecroix, su piel
sonaba como pergamino y sus cuerpos no proyectaban sombra al mediodía. No se presentaron acusaciones directas de brujería, pero casi todos los interrogatorios iban acompañados de menciones a imágenes impuras que aparecían en sueños. Eran provocadas por el calor o surgen tras la autoflagelación. El médico Roland d'Avignon, al que se permitió visitar a los monjes, escribió: «Los órganos de la mayoría estaban destrozados. 7 tenían inflamación purulenta en los pulmones. 5 tenían gangrena en los genitales. Un hermano se cortó la lengua, otro el ojo izquierdo y otro las uñas de ambas manos. Uno se cosió la boca hasta el juicio. Los interrogatorios se llevaban a cabo con las ventanas cerradas para que el olor a podredumbre no molestara. El inquisidor Orlando, que acudió en persona, insistió en que los monjes se habían corrompido dentro de su propia fe y buscaban la purificación no a través de la humildad, sino a través del dolor, que se había convertido en una forma de tentación para ellos. Durante el interrogatorio, el hermano Pafnuty confesó: evocaba la imagen de una mujer para matarla, primero con una vela, luego con una aguja, después con carne, pero ella regresaba. Según el testimonio del transcriptor, intentó arrancarse la oreja varias veces. Al mismo tiempo que se celebraba el proceso, se procedió a la autopsia de los restos, bajo la presión del clero y con el fin de elaborar un informe médico. La autopsia del cuerpo del igumen Sebastián se llevó a cabo en secreto, en la capilla. El cuerpo se había descompuesto tanto que la autopsia se convirtió en una tarea de separar la masa putrefacta. El cráneo estaba parcialmente vacío, el cerebro se había descompuesto en un líquido maloliente. En los pulmones había una mucosidad oscura y aceitosa. El estómago estaba completamente cubierto de úlceras. En la zona de los riñones se encontró un coágulo de carne negra, de consistencia similar a la cera. Según los resultados de la autopsia, el médico Guillaume de la Tour indicó: la muerte no fue instantánea. La putrefacción duró al menos 3 semanas. Los órganos continuaron descomponiéndose mientras el hombre estaba consciente. El hombre sufrió y vio cómo se pudría. También señaló que el igumen presentaba quemaduras en la zona abdominal, posiblemente causadas por cauterización. Además, en la zona inguinal había cicatrices de una cuerda. Los médicos sugirieron que se había vendado el cuerpo con fuerza para mantener la carne. Durante la semana posterior a la autopsia, se extendió el rumor en Messe de que el cuerpo no tenía corazón. 2 monjes que estuvieron presentes durante el embalsamamiento respaldaron esta afirmación. Uno de ellos mostró una muesca en una caja de madera en la que, según él, se había depositado un órgano negro como el carbón y seco como un hueso. Esta caja desapareció. Más tarde supuestamente se vendió en Reims como reliquia de un santo muerto por el pecado. La iglesia se apresuró a sofocar la agitación. Se organizó una misa pública en la que el arzobispo leyó un mensaje: el sufrimiento no purifica la carne, sino conduce a la sumisión. Querían morir, pero olvidaron que la muerte no libera sin bendición. Inmediatamente después, se publicó una orden. Todos los monasterios de la región debían entregar los libros de contabilidad en los que se describían las medidas de autocastigo. Más de 50 hermanos de toda Lorena y Alsacia fueron suspendidos temporalmente del servicio. Los campesinos no olvidaron el monasterio. En otoño, comenzaron a reunirse junto a sus muros. Algunos rezaban, otros traían a sus hijos, creyendo que los monjes muertos podrían calmar su naturaleza lujuriosa. Una mujer ató a su hijo a la puerta del monasterio, lo roció con agua y lo dejó allí toda la noche. Por la mañana, el niño temblaba y tenía la piel del pecho cubierta de ampollas. Murió 2 días después. La mujer decía: vio a Sebastián, susurraba por la noche:
El edificio comenzó a derrumbarse. El agua se filtró en los sótanos. Las bóvedas se cubrieron de moho y aparecieron gusanos en el suelo. A finales del invierno se derrumbó la nave sur. Entonces, el arzobispo dio la orden: derribadlo hasta los cimientos, machacar las piedras, quemar la tierra, que la memoria muera junto con la sangre. Pero la memoria no murió. En escuelas secretas y grupos clandestinos de creyentes comenzaron a aparecer cartas y notas en las que se hablaba del camino del igumen Sebastián como de una verdadera purificación a través de la muerte. Uno de los tratados, encontrado en casa de un sacerdote en Toulouse, decía: quien quiera matar a la mujer que hay en él, debe morir como hombre. La Iglesia lo declaró herético y quemó al autor en la plaza principal. Sin embargo, hasta hoy se encuentran anotaciones en las memorias de algunos cardenales. Aplicar la medida de Sebastián si no se somete. En primavera, cuando las ruinas del monasterio fueron arrasadas y las cenizas de las túnicas quemadas aún yacían al viento, comenzó una segunda ola de investigaciones, esta vez dentro de la jerarquía eclesiástica. En cartas enviadas al Santo Padre desde Reims, se informaba de que la enfermedad del miedo y el dolor que se originó en Lorena puede ser contagiosa. Varios sacerdotes de diferentes provincias informaron de toqueteos nocturnos y de incapacidad para pensar sin clavarse agujas. Se redactó un memorándum interno en el que se proponía eliminar de todos los tratados teológicos cualquier mención a las privaciones corporales como medio para expulsar la lujuria. Es más, se inició la confiscación secreta de libros en los que se describían episodios de autoflagelación voluntaria. Sin embargo, las medidas tardías no lograron detener la propagación de la idea. Resultó que, antes del incendio del monasterio, el hermano Sebastián había llevado un diario en secreto, con otra letra, sin que el abad lo supiera. Compiló un libro de visiones repugnantes en el que anotaba nombres, fechas y visiones de la carne. El libro desapareció, pero algunos fragmentos circularon entre los monjes de Tréveris, Lyon y Praga. En estos textos se describía cómo el fuego del deseo brotaba en el cuerpo y cómo se podía quemar desde dentro. Uno de los pasajes decía así: si ves a una mujer, apágala con el rostro del Salvador. Si no hay rostro, graba la imagen en tu piel. Si el dolor no te da descanso, enciérrate en ella. Los médicos que tuvieron acceso a los copistas de estos textos descubrieron en ellos rastros de numerosas punciones, quemaduras y símbolos grabados en la frente y el pecho. Uno de ellos murió de una infección sanguínea. Otro enloqueció e intentó clavarse una pluma en el iris. En Roma, en un consejo secreto, se pronunció una frase que llegó a la carta de uno de los cardenales: no hemos descubierto en nosotros una herejía, sino un espejo. Fue un momento de reconocimiento. Detrás de la severidad de los votos, de la ejecución de los herejes y del ritual del ayuno, se escondía la misma carne que intentaban quemar. El cuerpo del igumen Sebastián nunca encontró la paz. Tras la autopsia, sus restos fueron repartidos en diferentes sepulcros. El corazón, si es que realmente existía por separado, desapareció. Según el informe del boticario de Metz, el cráneo se vendió como símbolo de abstinencia y se colgó en un hospital donde pronto comenzó una epidemia de úlceras purulentas. Se deshicieron de él, volvió a cambiar varias veces de propietario hasta que desapareció. Los archivos del monasterio fueron clasificados y escondidos en un fondo especial, al que solo tenían acceso unos pocos elegidos. Allí se conservaron también las declaraciones de uno de los monjes supervivientes. Él dijo: no temíamos a las mujeres, temíamos que dentro de cada una de ellas viviera nuestro propio deseo. Queríamos matarlo, pero nos matábamos a nosotros mismos, y no del todo. Un año después de estos acontecimientos, el arzobispo que ordenó el derribo del monasterio enfermó y murió en agonía. Sus entrañas comenzaron a pudrirse mientras aún vivía. Los testigos
Dijeron que gritaba el nombre de Sebastián en su delirio, pedía perdón y se arañaba el pecho. Su muerte dio un nuevo impulso a los rumores, que cierta suciedad había vuelto y ahora se estaba infiltrando en el episcopado. La Iglesia decidió silenciar el asunto, pero el recuerdo permaneció. El pueblo lo llamaba el pastor maldito, no como un castigo, sino como ejemplo. Las mujeres sencillas dejaban hierbas y vendas en las ruinas del monasterio. Los jóvenes acudían en secreto para rezar por el cuerpo que no pide, sino que arde. Se veían las sombras de los antiguos monjes en las viejas fosas donde antes corría el agua para las abluciones. Algunos afirmaban haber oído susurros. Dentro del fuego hay paz. Así terminó la historia del monasterio, pero no terminó la historia del miedo a la propia carne.